Lo que enfrentamos en su habitación nunca lo había experimentado en mi vida. Es como cuando ves películas de suspenso, como cuando ves El Exorcista, eso exactamente. Eso fue lo que vivimos exactamente. En un cementerio fuimos y vimos que habían desenterrado a una persona y se habían llevado huesos humanos para hacer rituales de magia negra. Y fuimos al cementerio y encontramos que lo habían desenterrado, y la mitad estaba dentro del ataúd y la otra mitad faltaba. O sea, de la cintura para abajo estaban sus huesos, sus piernas, todo eso, y faltaba toda la parte de arriba. Increíble. Hemos visto personas, hemos visto que cambian completamente, incluso su aspecto físico cambia, se vuelve extremadamente escalofriante. Personas que dejan de comer, dejan de beber agua, dejan de hablar. Sí, se convierten en algo más, no es humano, es como si algo se hubiera metido dentro de ellos. Otra vez por un caso. Fuimos al lugar de encuentro y al salir de ahí, a unos 10 metros, nos topamos con Atsenone, que lo habían enterrado y no vimos su mano, por eso entendimos que había una persona ahí donde lo enterraron, en unos campos, en medio de la nada. No te hablo de un cementerio, te hablo de un terreno enorme donde no va nadie. Bienvenidos a Aftaklakis Talks. En el episodio de hoy tengo un invitado especial. Está conmigo el señor Antonis Vlachos, es el dueño de Human Biofield. Señor Antonis, muchas gracias por hacer episodios, muchas gracias, me dio mucho gusto. Ahora estamos. Aquí están nuestras oficinas centrales. Estamos en Koridalos, en Skrefta. Por lo que vi, porque les había enviado un mensaje, ustedes hacen viajes para los clientes y también aquí. Nosotros operamos en toda Grecia y en toda Europa, hacemos viajes a todas partes, no hay fronteras para nosotros, no nos limitamos solo a nuestra base. Aquí atendemos a la gente una vez por semana, los demás días viajamos por Grecia y por el mundo. Quiero preguntarte varias cosas. Primero quiero que me digas qué es Human Biofield, es decir, esta empresa, ¿qué es exactamente? ¿Qué servicios ofrecen? Esta actividad nuestra tiene que ver con la parte energética, el biocampo del ser humano que está relacionado con las energías. Eso que la mayoría de nosotros decimos, seguramente lo han escuchado cuando hablan de chakras, de aura, de campos energéticos. ¿Cuándo entraste tú en este campo? ¿Cuándo empezaste a involucrarte en el campo en el que trabajamos, con las energías? Llevamos al menos 25 años. 25 años supongo, primero empezaste tú y luego poco a poco empezaron a llegar personas que te preguntaban, que se interesaban. ¿El tema de las energías viene desde tiempos antiguos? Sí, desde tiempos antiguos nosotros lo cubrimos. Nosotros seguimos este campo porque con el tema de las energías nos identificábamos mucho y en los últimos años, los últimos 20 a 25 años, ya trabajamos profesionalmente en esto. Es decir, alguien puede llamarnos para que vayamos a su lugar a ofrecer nuestros servicios o puede venir a nuestro propio lugar. Y podemos hacer una biosincronización energética a cualquier persona que lo desee. En eso. Ahora, ¿qué sucede exactamente en una sesión? Porque vi que también tienen un paquete. No sé cuál sería la diferencia. Cualquier persona que tenga algún problema. Un problema energético puede surgir ya sea por las situaciones de su vida, por eventos que ha vivido o por energía negativa dirigida. Eso que decían los antiguos, el mal de ojo, la envidia dañina, la mala energía, por decirlo así. Eso es lo que nosotros tratamos en personas que están conectadas con situaciones negativas y desenlaces negativos. Vienen aquí y hacemos una limpieza energética. En esencia, lo volvemos a sintonizar con sus frecuencias originales. Imagina que la persona es como un instrumento musical. Por el uso excesivo, las cuerdas se desgastan. La biosincronización es como volver a poner cuerdas nuevas para que produzca las frecuencias correctas. El biocampo humano, sí. Entonces, ¿ese es el problema principal que resuelve? Sí, sincroniza al ser humano con la energía, una energía superior, para que pueda vivir con calidad, sin problemas. ¿Cuándo se dan cuenta de que alguien tiene un desequilibrio en eso? Eso, ante todo, lo entiende la propia persona para venir aquí, con nosotros. Y nosotros, con varios instrumentos tecnológicos, medimos esas frecuencias. Si alguien tiene algún problema en su campo orgánico, eso se puede medir con dispositivos especiales. Sí, pero creo que la mayoría no lo va a entender. O sea, este desequilibrio tiene que llegar a un nivel muy alto. O sea, Desafortunadamente, para que alguien se dé cuenta de que algo no va bien,
tienen que pasarle cosas negativas durante muchos años y de manera repetida. Entonces empieza a darse cuenta de que algo no va bien y así comienza a buscar soluciones. ¿Cómo puede corregir este problema? ¿Qué exactamente le tiene que pasar a alguien para darse cuenta de que tiene un desequilibrio? Hay personas que se despiertan una mañana y nada les sale bien en su vida. No importa cuánto se esfuercen, incluso en cosas que la lógica dice que deberían tener un resultado. Para ellos, en vez de salir alfa, sale beta. Nada les sale bien, ni en sus relaciones, ni en sus amistades, ni en el ámbito profesional. Cualquier esfuerzo que hagan siempre termina en el mismo resultado. Ahí entendemos que algo no está bien y que deben hacer algo para cambiar esa situación negativa, y ahí es donde intervenimos nosotros. Pero eso no tiene que ver con la depresión, es otra cosa, la depresión es algo médico. Tampoco estamos hablando de la depresión, estamos hablando de energía negativa que se le ha pegado, que no lo deja avanzar hacia una evolución positiva en su vida. Sí, si quieren que aclaremos eso también, porque ya lo mencionamos antes, la bioresonancia humana también tiene relación con la medicina. La bioresonancia energética no tiene ninguna relación con la medicina, es otra cosa. La medicina es una cosa, nosotros somos. ¿Va en contra de la medicina? No. No hay ninguna coincidencia entre estas dos cosas. La medicina es la medicina y cada quien, cuando su cuerpo tiene algún daño, debe acudir a los médicos y no al especialista en bioresonancia. El especialista en bioresonancia solo tiene que ver con el campo energético nada más, ¿sí? Con la parte mental, con la parte energética. O sea, en general. Cuando la gente viene, ¿qué dudas suele tener que? ¿Le preguntan seguido? Si tendrá un resultado inmediato en su vida al hacerse la bioresonancia, y la respuesta siempre es que muy rápidamente tendrá una mejora enorme, cada día estará mejor. O sea, ¿puede explicarme cómo se siente alguien después de una sesión o después de varias sesiones? La mayoría nos comenta que sienten que se les quita un peso muy grande de encima. Empiezan a tener más claridad, mejor concentración, no se cansan fácilmente y en general su vida comienza a mejorar mucho. Quiero que me digan en general qué dispositivos usan y qué herramientas, cualquier cosa. Los dispositivos que usamos son máquinas tecnológicas que o bien producen frecuencias específicas o realizan un diagnóstico del biocampo humano. Todas tienen que ver con frecuencias y vibración. Este cambio, digamos, esta mejora es diferente en cada persona. Dependiendo del nivel energético en el que se encuentre, debemos tomar las mediciones correspondientes. El factor humano produce frecuencias armónicas junto a nuestro cuerpo. Nuestra temperatura se convierte en frecuencia. Si esto se altera, es medible y podemos medirlo con dispositivos especiales. Sí, existe, digamos, una escala. Existen muchas escalas con las que podemos medir a alguien si produce algo negativo en él o algo positivo. Sí, todo esto se mide en escalas. Existe, digamos, una frecuencia normal. El número es como la huella digital en cada persona, es un poco diferente. Sí, nosotros medimos, lo que medimos son los niveles altos, cuando algo no es normal, más allá de lo normal. ¿En qué casos suele acercarse la gente a usted? Como te dije antes, cuando alguien siente que su vida está yendo mal y que haga lo que haga nada le sale bien, entonces se entiende que hay un problema. Y debe venir a hacerse esta biosincronización para que la situación cambie. Hay personas que pueden pensar que tienen algo, pero ustedes ven que están bien. Es así. Sí, tenemos muchos casos así en los que algunas personas, por sus acciones, no les salen las cosas. Algunas cosas creen que tienen que ver con su parte orgánica y les explicamos que no tiene que ver con lo orgánico. Y tienen que estudiar un poco sus acciones y sus decisiones. Bueno, y vamos a entrar un poco en calor. En las preguntas quiero que me digan qué responden a aquellos que dicen que no existe evidencia científica para todo esto. Existen pruebas científicas. En el pasado han hablado sobre esto Tesla, Subban, Solfecio y Einstein, quienes han realizado estudios completos sobre este tema. Muy fácilmente cualquiera puede buscar en Internet y encontrar todos esos estudios que hablan sobre las frecuencias y las vibraciones. Quiero que me cuentes un poco la historia sobre esto, es decir, ¿cuándo comenzó? La historia de las vibraciones y las frecuencias comienza con Pitágoras, con un arte antiguo que utilizaba instrumentos musicales que producían notas específicas. En ese entonces era el monocordio que utilizaba Pitágoras, que podía hacer que su interlocutor o el paciente llegara a frecuencias normales a través de algunas notas, a través de las notas. Ahora, por supuesto, la tecnología ha avanzado y los científicos más modernos, como lo fue Tesla, construyeron estas vibraciones en dispositivos electrónicos y podemos producirlas en una persona. Sí, ya no es necesario tocar un instrumento musical para provocar la vibración en la atmósfera y que la nota haga el tratamiento del estado energético.
También lo hacemos con frecuencias. Ahora que se me ocurrió una pregunta también, digamos un doctor, cuando le preguntemos cuando vamos a hacer un examen, vemos una especie de foto de cómo está nuestro cuerpo, es decir, las unidades y todo eso. Cuando ustedes miden la frecuencia, no es un momento fotográfico del cuerpo, la frecuencia. Es una instantánea de la energía que emite el cuerpo físico. Eso, pero no sabemos al 100% que esa es la frecuencia. Puede que haya pasado algo antes o cualquier cosa y que haya cambiado por un momento. Depende de los sentimientos y la carga que tenga cada quien en ese momento. Existen algunas unidades de medida que decimos que son extremas, es decir, están por encima de lo normal y algunas que están por debajo de lo normal. En esos casos sacamos la conclusión. Si alguien necesita algún tipo de apoyo, ya sea energético o no, Digamos, existe la posibilidad de que haya que hacer varias mediciones en un día. dependiendo de la condición que tenga la persona interesada, dependiendo de su estado energético, normalmente no se necesita más de una medición. ¿Quiere decirme cuál es el mayor malentendido que tiene la gente sobre el biocampo humano? La gente confunde lo energético con lo físico, con lo médico, pero son dos cosas diferentes. Alguien no vendría a hacer biosintonización, como dije antes, porque, digamos, tiene alguna afección física. Digamos, alguien puede estar resfriado o alguien puede tener una enfermedad, no sé, como osteoporosis o tener algún problema cardíaco. La biosintonización no ayuda en esos casos, estamos hablando de la parte energética. Sí, entonces no tiene ninguna relación con la medicina. Eso. ¿Ha habido alguien que haya venido y fuera escéptico, o sea, que lo hayan traído acompañado? Algo así. El 70% de las personas que vienen son cautelosas, la primera vez. Muchos, en cuanto hacen su primer bioresonancia, los que saben lo que es la bioresonancia, se convierten en nuestros clientes más fieles. Y tú también lo vas a probar después, te vamos a poner a hacer bioresonancia para que veas la diferencia. De verdad quiero que tengas una experiencia personal con esto. Entonces, dime ahora, vamos, ¿qué han vivido en este trabajo? ¿Y tú personalmente haces bioresonancia? ¿A qué te refieres? ¿Nuestros cuerpos? Por supuesto que lo hacemos. Imagínate que nosotros, porque conocemos a muchas personas con situaciones espirituales muy malas y nos afectan muchísimo. Así que es necesario para nosotros someternos a biosintonización. Después nosotros lo hacemos muy seguido. De hecho, Sí, ¿qué tan seguido es? podríamos hacerlo incluso una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Es muy seguido. Sí, normalmente. Alguien que hace bioresonancia no necesita hacerlo todo el tiempo. Puede venir una vez a hacerlo y tal vez necesite volver a hacerlo después de 5 o 6 meses. Tiene una duración muy larga. Porque alguien que energéticamente no está bien y de repente con la bioresonancia se siente bien, ¿por qué razón debería volver? Hay personas que nunca regresan, vinieron una vez. Su campo bioenergético se arregló y no vuelven. Y hay personas que tienen problemas muy graves que son recurrentes. Vienen cada 2 meses, cada 3, cada 5, pero no es en intervalos regulares, digamos cada día. Depende. Sí, ¿Existe la posibilidad de que alguien pueda hacerse la bioresonancia solo en su casa y que eso funcione? hay muchas maneras de hacer bioresonancia. Alguien puede hacerlo con diapasones. Existen algunos instrumentos que producen ciertas frecuencias y algunas vibraciones. También se puede hacer a través de la música. No tiene el mismo resultado. ¿Usas equipo? Equipo específico que está en los estándares de Tesla, Schumann, Solfeggio, que son dispositivos tecnológicos que producen frecuencias específicas en el ser humano. Esas que escuchas, digamos, que algunos dicen que puedes entrar, por ejemplo, a internet y escuchar una frecuencia, la 7,35. Esas son auditivas, no entran en contacto directo contigo, así que la terapia mental no es tan efectiva. Lo que hacemos nosotros es instantáneo. Haces la bioresonancia y en cuanto termina el proceso, claridad, mayor fuerza, sientes el proceso, ya sientes la diferencia y es una diferencia enorme. Te sientes completamente diferente, sientes mayor claridad, mayor fuerza, te sientes más descansado, te sientes muy fuerte mentalmente. En general te da algo diferente, sí. En general, la gente que viene aquí es de mayor edad, normalmente. No, tenemos gente de todas las edades. Imagina que tenemos edades desde los 18 hasta los 50. Sí, Así que no es así. el biosintonismo no tiene ningún efecto secundario, absolutamente ninguno. Solo puede hacerte bien. No es que alguien venga y le pase algo. Si tiene algún efecto secundario, no tiene absolutamente ningún efecto secundario. Sí. En general creo que es un ámbito poco visible, no sé, no lo es. En Grecia no es muy común, en el extranjero sí lo es mucho porque viajamos a muchos países de Europa donde ahí es muy común, lo tienen dentro de su cultura.
Imagínate que no hay nadie que no sepa qué es la biosintonismo energético en Grecia. Sí, ahora está empezando, sí. Es el año en que ahora empezamos poco a poco, tímidamente. Imagínate, y ya llevan 10 años aquí. Nosotros fuimos los primeros que empezamos esto en Grecia. En el extranjero hay muchos que llevan más tiempo que nosotros, pero en Grecia lo que hacemos nosotros, eso de ir, viajar por toda Grecia y encontrar personas para ayudarlas, no lo he visto en ningún otro lado. ¿Que lo hagamos? Sí, tal vez haya algunos que yo no conozco. Hay zonas donde el problema sea mayor. Sí. ¿Por qué? Pero... ¿Por qué la cultura de algunas regiones provoca estos fenómenos? Por ejemplo, te voy a hablar del norte de Grecia, en Santi, Komotini. Allí, su cultura, porque se ha reunido gente de Turquía, de varios países orientales, entonces ahí la magia, la mala influencia está muy presente en Komotini. Esa es su cultura. Porque se ha reunido gente de Turquía, de varios países orientales, así que ahí la magia, la mala influencia... También existe un poco la autosugestión, que creen mucho en esas cosas y entonces ellos mismos se provocan esa situación. Sí, y claro, también hay casos serios que son reales. Así, hay personas que llegaron incluso hasta la muerte por energía negativa dirigida. Es decir, que se suicidaron. Morir de enfermedades incurables, llegar a tal punto que su cuerpo se deteriore. Ahora, cuando alguien es afectado energéticamente, el siguiente paso es que también se vea afectado orgánicamente, comienza la decadencia del cuerpo. Todo después va como un efecto dominó. ¿Todo va como un efecto dominó? Sí. Si has estado prestando atención, e incluso en la medicina dicen que para que un paciente tenga una recuperación rápida, él mismo tiene que creer que se va a recuperar. Si no lo cree, no se va a curar rápido. Sí. La fe es muy importante. La fe es energía. El creer que estás bien ya provoca en tu organismo la autocuración. Activas la autocuración. El ser humano es una máquina perfecta, es una parte del creador, es una chispa del creador. Puede hacer muchas cosas con su energía y con su fe. Y es como ves las cosas, porque vemos a muchos que siempre miran lo negativo y su vida siempre va en esa dirección, así lo vemos. Las personas somos como imanes. Lo que sientes, lo atraes. Si tú te sientes bien y crees que estás bien, te levantas cada mañana y dices, estoy bien, todo lo que se desarrolle a tu alrededor será bueno, será como tú lo quieres. Si te levantas de mal humor en la mañana y dices que no estás bien, que tu día no va a ir bien, que no te sientes bien, sabes, una cosa lleva a la otra, verás que tu día será igual, lo notas en ese momento. ¿Se desarrollará mal? Sí, se desarrollarán cosas negativas, porque lo que sientes, lo atraes. Sí, pero creo que a todos nos pasa. Puede pasar que tengas un mal día, pero ¿cómo puede alguien en ese momento programar su mente, su pensamiento, digamos, no darle importancia a lo malo, digamos? Todo es cuestión de cómo manejes tus pensamientos. Seguro que todos tenemos altibajos en los que no te sientes bien, en los que no estás bien energéticamente, pero si estás bien energéticamente. Pero si esos altibajos son grandes y duran mucho tiempo, entonces algo no está bien. Que un día no te vaya bien y otros 50 sí, es algo normal. Eso puede pasar, que un día ocurra algo que evolucione, digamos, que te ponga triste, que te cargue emocionalmente. Sí, que estés cargado emocionalmente. Así que ahí está un poco justificado. Pero incluso en ese caso, si lo manejas bien y lo ves como un observador y no te identificas con el programa, verás que tu día será mucho mejor. Sí, bueno, quiero que me digan ahora, porque mencionaron algunas cosas, ¿cómo puede alguien desequilibrarse, digamos? Y mencionaron algunas cosas que decían antes, magia negra, no recuerdo la otra. ¿Cómo lo dijeron? Chakra, cualquier cosa. Magia negra, magia blanca, chakra, mal de ojo. Eso en general son términos que en esencia definen una cosa, la energía. Sí. Incluso tu pensamiento es energía. Si alguien dirige una energía negativa hacia ti, eso que antes llamaban envidia, que yo te envidié, pienso que no me gusta que estés progresando mejor que yo y lo hago una obsesión en mi mente. Esa energía se transmite a ti si eres una persona vulnerable. Esa energía, mi pensamiento, empieza a transformarse en ti y empieza a causarte varias situaciones negativas. Pero eso es un poco aterrador, o sea, que lo que piense cada quien puede afectarte, influenciarte. Dirige con mucha intensidad algún pensamiento negativo hacia ti, tú. Si tu biocampo no está fortalecido, empieza a verse afectado, influenciado y muy influenciado. Por eso, si ves, todos los que pasan por esas situaciones son buenas personas. Te dicen, yo no le hice daño a nadie, entonces soy una buena persona. A nadie, entonces yo soy una buena persona, no me importa lo que hagan los que me rodean, trato de ayudar. Esas personas, por su bondad, también son muy vulnerables, al mismo tiempo no se protegen. Y ves, por ejemplo, personas que son, digamos, malas,
no les pasa nada, no se ven afectadas por nada, porque su maldad ya ha protegido su biocampo con eso. Y nadie puede hacerles un daño mayor porque ellos mismos ya se han hecho tanto daño a sí mismos. Entonces, sí, si alguien piensa negativamente y esas personas demoníacas, o sea, con obsesión, quieren hacerte daño, energéticamente pueden hacerte daño. Entonces, o sea, ahora, ¿alguien puede influir en tu energía con magia negra? ¿Son técnicas? Son técnicas, hay muchas, existen muchos tipos de magia, así que no es solo la magia negra. Sí, como dijiste, También existe en África, está el vudú y como quiera, sí, alguien puede, como quiera, puede llamarla como quiera, pero todos terminan en una cosa, en una energía. Te doy un ejemplo diferente. Dice nuestra religión que existen imágenes milagrosas. ¿Qué pasa en ese caso? Si te lo analizamos, miles de personas piensan una cosa, que esa imagen es milagrosa por la energía que dirigen hacia la imagen empieza a volverse milagrosa. En esencia, ellos mismos activaron este fenómeno. vamos a hablar un poco sobre la religión. Ustedes que ahora se dedican a este ámbito, ¿han cambiado de religión o eso no importa? Nosotros en particular somos muy devotos a nuestra religión y de hecho tenemos muy buenas relaciones con el Monte Athos. ¿Son cristianos? Es decir, somos cristianos, creemos en nuestra religión, creemos en nuestro Creador y estamos en un camino paralelo al de la religión. Y con los padres con los que hablamos en el Monte Athos dicen que Dios nos dio la mente y la ciencia para ayudar a nuestro prójimo. No es algo en contra, es al mismo tiempo, esas dos cosas coinciden. Ahora vayamos a historias y cosas que han visto en su trabajo. ¿Estamos hablando ahora de situaciones negativas, de personas que se han involucrado con fuerzas oscuras y cosas así? ¿O después de la bioresonancia? No, primero hablemos de cuando alguien está en desequilibrio, tiene un problema. Es decir, para empezar, deja de tener ganas de vivir, deja todas las actividades que hace, se retira solo, se aísla del mundo. Como dije y como mencioné antes, nada le sale bien. Por supuesto, esto es un conjunto de cosas porque empieza a ponerse a sí mismo en segundo plano. Se le va la vitalidad, se le va la energía, se le va el ánimo para cualquier cosa. Y empieza a hundirse en ellas. Y ahí es donde pierde todo el juego. Ahí la energía negativa empieza a cubrirlo por las grietas que tiene dentro de sí, las energéticas. Empieza a entrar ese mal del que hablamos y hemos visto personas llegar hasta la muerte en estos casos. Sí, hemos visto personas transformarse por completo. Incluso su apariencia, su cuerpo físico cambia, volviéndose extremadamente escalofriante. Personas que dejan de comer, dejan de beber agua, dejan de hablar. Se convierten en otra cosa, ya no son personas, es como si algo se hubiera metido dentro de ellos. Últimamente tuvimos un caso así. Fuimos a ver a un joven que no tenía ni 30 años quien se abandonó y llegó a un punto tan extremo. Cuando lo conocimos, imagina que estaba acostado en una cama, desnudo, con el cuerpo frío. Increíble afuera, tenía encendidos los aires acondicionados y las ventanas abiertas con el aire frío entrando, y él estaba sentado solo con una sábana encima, fumando. Y además, se le cayó la brasa del cigarro, quemándole el cuerpo, y ni siquiera se dio cuenta, y se le hizo un agujero de quemadura en el estómago. A tal punto que ni siquiera sentía los dolores físicos, la advertencia del cuerpo en situaciones tan extremas. Y hemos visto personas llegar hasta la muerte, sin posibilidad de regreso. Hay casos en los que ni la medicina puede curarlos. Imagino que esas personas fueron con muchos médicos y no pudieron encontrar una solución. Es algo de la mente, no se arregla si la mente se descompone por completo. Si la persona llega a ese punto, no hay ninguna cura, ni médica, ni psicológica, ni espiritual, ni energética, ni nada de eso. Nada. Es como una fruta que se echa a perder. Fin. Porque mencionaste algo, ahora voy a pasar a otro tema, no sé qué tan extraño sea o lo que sea, dijiste que algo entró en él. ¿Eso tiene que ver también con demonios? Porque no están todas estas cosas relacionadas. Mira, ¿Todo está conectado? ¿todo esto está conectado con demonios? ¿No crees que existen? Así como existe la materia, también existe el espíritu. De algún lugar viniste, a algún lugar irás. La energía humana, el alma, como quieras llamarla, así es, viniste. En un cuerpo físico, el cuerpo físico muere, cambia a un estado de existencia, luego pasa a otra etapa. ¿Cuál es esa etapa? Ninguno de nosotros puede saberlo ni cómo es, pero seguro que el alma existe, no termina aquí, es una estación intermedia. Porque de algún lugar naciste, no viniste, de algún lugar no brotaste, otro tipo, brotaron de una semilla. Llegaste a un cuerpo físico, es decir, tu alma se conectó con este cuerpo físico. Eso también lo dice nuestra religión.
Y después, al morir el cuerpo físico, el alma se separa y va a otro estado de existencia. Muchos creen que este viaje ocurre muchas veces, otros creen que es solo una vida. Nadie sabe cuántas. No vamos a extendernos tanto en este tema, pero te diré que así como existe este mundo, el físico, también existen otros niveles de mundos espirituales, ya sean inferiores o superiores. Eso que llamamos demonios y almas o entidades negativas se encuentran en los mundos inferiores, y eso que llamamos ángeles, arcángeles, se encuentran en los mundos superiores. Desde la antigüedad se habla de estas cosas, ¿verdad? No las descubrimos recién ahora. ¿De lo que le dicen ha visto algo? ¿O son solo testimonios? Digamos, los que hablan de eso, o sea que se lo... Lo hemos vivido, muchas situaciones que hemos visto con nuestros propios ojos, personas cuya alma ya no es como la conocemos, se ha transformado en otra cosa o ha sido poseída por algo más. Situaciones extremas en las que esas personas desafían las leyes naturales, o sea, se mueven de una manera completamente diferente que una persona normal no podría hacer. Recuerdo, por ejemplo, otro incidente que te voy a contar, donde mientras estaba en el piso de arriba, de repente bajó al de abajo. Escuchábamos, aunque la persona tenía muchos problemas de movilidad y era muy tarde, de repente en el piso de arriba escuchábamos pasos muy rápidos. De repente, imagínate que estaba arriba, con una escalera interna, y mientras escuchábamos los ruidos en el piso de arriba, de repente esa persona apareció cerca de nosotros y pasó entre nosotros con movimientos muy extraños. Piso, escalera interna, mientras escuchábamos los ruidos en el piso de arriba, de repente esa persona apareció cerca de nosotros y pasó de inmediato, con movimientos muy extraños, de inmediato, con movimientos muy extraños. No seguía las leyes de la física, era otra cosa, no puedo describírtelo. Esa cosa se movió tan rápido entre nosotros y con movimientos tan extraños que todos nos quedamos paralizados. ¿Usted no tiene miedo de este trabajo cuando va a lugares desconocidos, con personas que no conoce y que tienen algún problema? Si te digo que no tenemos miedo, te estaría mintiendo. El sentimiento de miedo es también una forma de protección para el ser humano en general. Tenemos miedo, pero tratamos de controlarlo y tratamos de hacer el trabajo que fuimos a hacer. ¿Hubo algún momento en que estuviste en peligro? O sea, que estuvieron a punto de golpearte o algo así. Hubo momentos en los que fuimos amenazados y muy seriamente por algunos grupos de personas. Si ni siquiera eso te hizo rendirte. No, nunca pensé en rendirme. Pensé un poco en retirarnos, en dejar que las cosas se calmaran un poco, pero rendirme no, nunca. ¿Le ha pasado algo a alguien cercano a usted? ¿Ha habido un incidente que no quiero mencionar públicamente? Sí. Pero supongo que es muy diferente tratar con alguien cercano a ti que con un extraño. Hemos enfrentado situaciones de amenaza y situaciones en las que intentaron hacernos daño, pero no nos han hecho daño en el sentido de matarnos, porque en ese caso no estaríamos dando esta entrevista en este momento. Pero han causado daños materiales, han amenazado a personas cercanas a nosotros, han intentado de todas las formas posibles detenernos. Sí, y personas que no hablo de personas normales, hablo de personas, organizaciones como aquellos que se dedican al satanismo, ellos lo han intentado. Ellos, digamos, no son los competidores, los rivales. No son rivales en el sentido de que son personas que trabajan de otra manera, intentan ser operadores. Al revés. Es lo contrario de lo que hacemos nosotros, por decirlo así. Es decir, que tengan maldad dentro. Ellos. O sea, ¿cómo creo yo que son las cosas? Que para aprender cómo se hace eso que hacen, tienes que saber también cómo se hace lo contrario. ¿Es cierto eso? O sea... No, no es necesario para nosotros. Nunca nos hemos ocupado de eso. No nos hemos ocupado de eso ni de lo que hacen ellos, nada de eso. No tengo pleno conocimiento de cómo funcionan. He visto los resultados en personas que han acudido a nosotros. Es decir, hemos visto personas que han perdido completamente su libre albedrío y que son marionetas de esas personas, sin lógica, sin pensamiento. He visto el resultado, pero cómo hicieron esa técnica, no lo sé. Sí, eso es increíble. Ha ayudado a muchas personas así, que estaban con esos satanistas. Personas que usaron los servicios de esos satanistas. Increíble, y llegaron a un resultado. O sea, alguien que busca servicios de satanistas con satanistas. Por supuesto, mira, en la época moderna, alguien que cree que fue perjudicado por otra persona, para no ir a los tribunales, ya sea porque no tiene los recursos económicos para hacerlo o porque no cree en la justicia. Piensa con su mente ingenua que puede ir con un mago y vengarse de ti de una manera diferente, energética, y hay muchas personas que han hecho esto y hemos enfrentado tales situaciones.
Y todos los días tratamos con personas que se han involucrado, que alguien los ha metido en una situación así. Chicas, chicos, relaciones, matrimonios que se destruyen, relaciones que se rompen, personas que se enferman, que pierden la cabeza, que pierden el libre albedrío, que pierden la capacidad de pensar. O sea, si lo ponemos todo junto, nos hemos encontrado con categorías de personas que realmente han perdido toda lógica por sus acciones, por su manera de funcionar, por su vida. Señor Antonio, quiero que me diga de nuevo, si puede, algunas cosas que ha visto en su trabajo, que le sorprendieron, que le impactaron. Hay algunos incidentes, algunos casos que realmente han marcado nuestra memoria. Te diré, déjame empezar con uno muy fuerte. En un cementerio al que fuimos, vimos que habían desenterrado a una persona y se habían llevado huesos humanos para hacer rituales de magia negra. Fuimos al cementerio y encontramos que lo habían desenterrado. Y la parte de la cintura para abajo seguía dentro del ataúd y la de arriba faltaba, o sea, de la cintura para abajo estaban sus huesos, sus piernas y todo eso, pero toda la parte de arriba faltaba. Increíble, imagínate, porque nosotros fuimos de noche. Nos dieron información de que los satanistas iban a desenterrar a una persona. ¿Eso fue en Atenas? No, aquí no. Eso fue en provincia, no fue aquí en Atenas. Ah, en otro lugar. Así que recibimos una información de una chica que nos había llamado para que la ayudáramos con un problema que tenía con ese tipo de personas. Y entonces vamos al cementerio y vemos que en el cementerio han abierto una tumba y falta la mitad de la persona adentro. Ustedes saben para qué quieren esas cosas. La información que teníamos decía que iban y exhumaban cuerpos de personas para usarlos en rituales de magia negra, para poder atar a ciertas personas. Para obtener información. Y también usan sangre, hacen sacrificios, cosas así. No sacrifican animales, hacen muchas técnicas, algunas de las cuales hemos presenciado. Yo lo he visto, o sea que sacaron huesos de una tumba, eso lo vimos con nuestros propios ojos. Vimos el resultado, no vimos cuando lo desenterraban y hacían eso, pero la información nos llevó al lugar. A esa hora específica vimos el resultado. Habían sacado la mitad del cuerpo. No puedes hacer una exhumación y dejar la mitad adentro, para decir que fue una exhumación oficial. También vieron que habían manipulado la tumba, claramente. Hubo otro incidente también muy trágico. Cuando encontramos a una persona enterrada durante una de nuestras investigaciones, nos agendaron otra cita por un caso. Fuimos al lugar de encuentro y al salir de ahí, a unos 10 metros, nos topamos con eso. Se notaba que lo habían enterrado, vimos su mano y de ahí entendimos que había una persona adentro. ¿Cómo vieron su mano? Su mano estaba sobresaliendo por encima de la tierra. ¿Fuera de la tierra? Ah. ¿Fuera de la tierra? Sí, estaba enterrado desde hace tiempo, así que llevaba días enterrado. ¿Por qué ya se le había podrido la piel? Ya, su cabello, imagínate. Su cabeza estaba así porque lo habían enterrado en campos, en medio de la nada. No te estoy hablando de un cementerio en una propiedad enorme donde no va nadie. ¿Y vieron símbolos, cosas extrañas? No. No, no vimos símbolos. Había una casa vieja y abandonada, un edificio como cementerio, no sé para qué servía, tal vez era una bodega, algo así. Nos citaron ahí para ir, fuimos ahí. ¿Y vieron eso? Sí, vimos eso justo cuando nos íbamos. ¿Y creen que tenía relación con eso? ¿O tal vez solo fueron a matar a alguien? No sé. No, estaba claro que fueron a tendernos una trampa. Fueron a tenderles una trampa. O una especie de advertencia. Ahora no sé cómo lo habían pensado y por qué hacen eso. Avisamos a la policía. De todos modos, como ahora es un asunto legal, la policía se encargó y no puedo decir más. Eso. Pero ahora ustedes, como no tienen nada que ver, ustedes están tratando de hacer el bien para un grupo de personas. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué están ahí? ¿A ellos? También somos un objetivo para aquellos que quieren hacer daño. No se metan. Ahora nosotros estamos en una situación intermedia. Ellos están cumpliendo órdenes de algunas personas para causar un daño y nosotros quedamos en medio. Un daño y nosotros quedamos en medio. Sanar, salvar a esa persona que la han metido en esas situaciones. Sí, siempre hablo desde el aspecto energético, ¿de acuerdo? ¿Entonces ves eso? ¿Creo? ¿O tenías algo más que me quieras decir? Uno. Tengo un niño cuya madre, la madre de este niño, nos llamó en Creta. Su hijo empezó a mostrar síntomas extraños. ¿Y qué síntomas? Empezó a hacer ruidos. En la noche donde estaba, que se notara. Como si el niño hablara, pero no en griego, en otro idioma, en otro idioma. Lo llevaron con psiquiatras, lo llevaron con psicólogos. Intentaban entender por qué tenía algún trastorno del sueño, como imaginaron sus padres, pero no encontraron ninguna solución. Ese niño era muy pequeño, no podía dar una explicación. ¿No era mayor, 17 años, digamos?
No, tenía 78 años, tenía 78 años de edad. Así que fuimos a documentar este fenómeno para ver si es algo energético, para dar también nuestra opinión. Y descubrimos que el niño, por la noche, durante su sueño, se levantaba de la cama, se sentaba en la cama y empezaba. Y tenía un diálogo, como si viera a otro niño o a otra persona y hablara con él. Pero, ¿qué idioma era ese que no sabíamos cuál era? Ah, ¿no podían identificarlo? No era inglés, no era francés, no, era una combinación extraña. Tampoco, digamos, podías usarlo para ver si alguna máquina lo reconocía. No, las máquinas marcaban en rojo, medíamos escalas durante ese incidente y todas nuestras máquinas llegaron al nivel más alto. Mientras que antes, cuando hablábamos con los padres y medimos el lugar, la casa, no había registrado nada, tenía las condiciones normales. Entonces, en ese momento que Lo que hacemos nosotros, lo que medimos con los instrumentos, los electrónicos que tenemos y miden las condiciones que existen en el ambiente del lugar. Sabemos que dentro de esas condiciones hay wifi, que hay electricidad. Existen las causas naturales. Cuando hay mediciones por encima de las causas naturales, ahí empezamos a decir que algo no está bien. Y en ese caso específico teníamos condiciones normales en la casa. Y durante la noche que ocurrió este incidente y hubo concentración en el niño, todos los aparatos se pusieron al máximo, en las escalas más altas. fue a una hora específica, como dicen a las 3 de la mañana, no. Fue mucho más temprano, eran las 11, 11:30. ¿Y eso funcionó? Sí, y estaba diciendo algo que no entiendo. Era una conversación normal, con sonidos que nosotros no entendemos. Escucha, Ahí fue como si hablara con otra persona. ¿usted estaba viendo? ¿Había puesto una cámara? Nosotros y sus padres, sí, eso está grabado. Increíble. Nosotros y sus padres. Sus padres intentaron despertarlo y hacerlo reaccionar para que saliera de ese estado de agitación. Por el niño. Estaba muy alterado y después de un rato volvió en sí. El niño... ¿El niño podía explicar qué le pasaba? No recordaba nada. Nada. El niño era normal, o sea, se levantaba en la mañana y no recordaba absolutamente nada. Imagínate que sus padres fueron con todos los doctores, y no solo en Grecia, sino también en el extranjero, para encontrar una solución. ¿Por qué en los últimos 3 años presentó este fenómeno? Cada noche. El niño presentaba un fenómeno así, ya fuera de manera intensa o mucho más leve, pero siempre presentaba eso. Y ahora el niño está bien. No sé ahora porque nosotros hicimos un refuerzo, no podíamos dar soluciones a eso. Y no somos doctores, nosotros simplemente dimos nuestra opinión de que energéticamente no vimos que algo estuviera bien. Entonces, ¿no saben qué ha pasado? No lo sabemos. Sí, no sabemos qué evolución tendrá, porque también los padres a esa edad entiendes que protegen al niño. Eso es un archivo personal que hemos guardado para nuestra propia experiencia. Sí. Y muchos incidentes. Ahora, si me pongo a pensar, podría mencionar innumerables casos que hemos enfrentado, personas que se han involucrado en esos casos o en esos incidentes. Aquí me dijeron que han visto cadáveres. Sí. ¿Qué más puedes ver ya? ¿Hemos visto personas, como lo dice la religión, poseídas por demonios? Sí, creo que estaban poseídas, eran otra cosa, no eran personas, había algo más dentro de ellas. Incluso su apariencia cambia, se transforma, se vuelve algo diferente, algo escalofriante. No debes mirarlo, como te dije antes sobre el joven que vimos y que se había transformado por completo y hacía movimientos extraños entre nosotros. Si vieras fotos de hace 3 años, cómo era esa persona y en qué se convirtió, son 2 personas completamente diferentes. ¿Cómo creen que puede pasar eso? ¿Creen que alguien le hizo algo? Mi opinión es claramente que esto tiene que ver con algo espiritual. ¿Por qué la medicina no encontró nada? No pudieron encontrar ninguna disfunción, ni en su cerebro, ni en los exámenes que le hicieron, ni los psicólogos. Ni siquiera que algunos lo internaran en un psiquiátrico. ¿Qué sería lo más normal? En el psiquiátrico. Puedes internar a cualquiera por cualquier pequeño problema. Le das un montón de medicinas y dices que eso es tratamiento y lo dejas como una planta. Pero sus padres, como eran inteligentes y tenían los recursos económicos, querían encontrar la solución real, la verdadera. Lo llevaron a todas partes, a psicólogos, a psiquiatras, a hospitales, en Grecia, en el extranjero. Intentaban encontrar la solución. Esas personas. No puede ser que un niño normal llegue a los 28 años, que todo sea normal, que haga un viaje a Inglaterra para estudiar y en 2 años desaparezca. Unos días buscándolo sus padres y que vayan y lo encuentren harapiento en un departamento sin tener ningún contacto con el entorno. Lo traen de regreso, lo llevan con los mejores doctores. ¿Y por qué? Pensaron que era una posesión, que algo había pasado, o tal vez que se decepcionó por una chica. ¿Algo pasó? ¿Las drogas? O sea, ¿imaginaron que podría estar usando drogas? Nada, su organismo estaba completamente limpio. Si todo lo que nos dicen sus padres es verdad, porque nosotros no tenemos los exámenes médicos, pero no puede ser que un padre te llame y te esté mintiendo.
que, digamos, el niño haya consumido drogas y te diga que no ha consumido drogas. ¿Por qué? Nos llamaron para ayudarlo, así que nos contaron exactamente los hechos tal como ocurrieron. Lo que enfrentamos en su habitación, yo nunca lo había visto en mi vida. Es como cuando ves películas de suspenso, como cuando ves El Exorcista, eso exactamente, eso fue lo que vivimos. En algún momento me miró porque fuimos a hacer una biosintonización energética y lo unimos ahí. Mis manos... ¿Esa cosa? ¿Fuimos? No aceptó. ¿Se levantó? ¿Hablaba? No, no hablaba. Se levantó, lo tiró todo. Como un animal jugaba un videojuego, siempre lo mismo, un juego infantil. Íbamos a hacer una biosintonización energética, unimos mis manos. Jugaba un videojuego todo el tiempo, un juego infantil de Atari, un juego así de tecnología muy antigua, y en el momento en que les llegó el... Cuando Nikos le puso las manos para hacerle biosintonización, se alteró mucho. Se levantó y tiró todo al suelo. ¿Gritaba o algo así? Nada, nada, sus ojos estaban negros, no había nada, solo las pupilas y lo que tenemos alrededor. Blanco, en el ojo era completamente negro, sus uñas así, su cabello y su barba los había dejado descuidados, le llegaban hasta aquí abajo y estaba completamente desnudo en la casa. Increíble, nunca he visto cosas así. Es exactamente como si hubiéramos vivido la película del Exorcista. Me miró en algún momento, eso que iba a decirte que Nikos conectó, y sentí un frío en el alma. Ahí me di cuenta de que sus ojos no tenían blanco por dentro, eran negros. Increíble, te digo, no me quedé en shock. Está bien, nosotros no podíamos hacer nada más desde el momento en que alguien no acepta nuestra ayuda, porque nosotros queríamos intentar también con la limpieza energética para ver si lográbamos algún resultado, pero no nos dejaron, así que nos fuimos de la casa, no volvimos a tener contacto. Eso lo tenemos en video, lo subimos por un tiempo a nuestro canal, después los padres nos pidieron que lo bajáramos porque no querían que se expusiera el niño, así que lo retiramos de nuestro canal. Hemos vivido muchos incidentes similares, bueno, no a una escala tan grande, pero sí hemos vivido muchos incidentes, muchos de ellos en el extranjero. Hemos experimentado incidentes en lugares y puntos así donde realmente sientes que algo no va bien. Las vibraciones son increíbles, solo estar ahí te causa terror, te invaden emociones terribles y sientes que tienes que levantarte, correr y salir de ese lugar. He vivido la experiencia de estar sentado en una cama y que toda la cama se mueva como si hubiera un terremoto. He vivido incidentes así. Estás en el lugar, o sea, ahí, y eso sucede. Sí, estoy en una cama, estoy en una investigación solo y estoy sentado en una cama, tengo esto en video y en este momento está en nuestro canal si lo buscas. Actividades paranormales, que es nuestra otra actividad, lo verás en ese video. ¿Eso qué es? ¿Es una actividad profesional o solo por diversión? Esas son algunas investigaciones que hacemos sobre los mundos espirituales y buscamos encontrar lugares que energéticamente están en un nivel bajo. Creo que también hay un lugar en Grecia, en el Olimpo, cerca. Hay muchos lugares en Grecia. Estoy en una casa específica. Me quedo adentro por la noche para observar todos esos fenómenos de los que hablaban los dueños. Y mientras estoy sentado en la cama, acostado sobre la cama porque pasa el tiempo, la cama empieza a vibrar sin que haya un terremoto. Sobre la casa, los demás dueños, y mientras estoy sentado en la cama, acostado sobre la cama porque pasa el tiempo, la cama empieza a vibrar sin que haya un terremoto. Sobre la casa. El resto del lugar no era estable, era estable. Hay muchos incidentes de este tipo, tanto yo como Nikos y los demás chicos que participaron en estas investigaciones que hacemos de vez en cuando y que hemos visto de ustedes. De vez en cuando hemos visto cosas increíbles, cosas trágicas, que están más allá de los límites de la lógica, porque si intentas explicarlas no hay ninguna lógica. Por eso digo que así como existe la materia, el mundo material que vemos y percibimos, existe otro mundo que es espiritual, uno indiscutible. No voy a cuestionar a nadie sobre esto, porque como te dije antes, de algún lugar viniste y a algún lugar vas. Sí, bueno, ahora quiero preguntarte algo. ¿Y por qué no me preguntas? Veo un tatuaje, un símbolo que tienes en el cuello. ¿Eso que tienes lo crees? ¿Es algo? ¿Eso que veo? O sea, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Que yo veo Illuminati ahora? O sea, nada que ver. ¿Una relación que es eso? Es el ojo de Dios. El ojo de Dios es un símbolo griego antiguo que después, mira, muchos símbolos fueron usados por varias otras culturas posteriores. Así como la cruz angelota, sí. Sí. Era un símbolo de la antigua Grecia, digamos invertido. Claro, eso pasa con muchos símbolos. Cada quien usa los símbolos como quiere. No tengo ninguna relación ni con... ¿No cree usted en otra cosa? No, ya te dije antes que soy fiel a la religión y sí, tengo muy buenas relaciones con el Monte Athos, tan buenas que no pueden ser mejores. ¿Mencionamos también a Nikos? Sí, claro, Nikos es mi colaborador en toda esta actividad que hacemos juntos. Lo empezamos hace años. ¿Cree que lo habría logrado solo? No. ¿Cree que si hubiera tenido ayuda habría podido? No. Si las circunstancias coincidieron con Nikos y lo hemos hecho juntos durante 30 años, hemos estado luchando por esto juntos.
porque lo de biofil lo hicimos recientemente. Antes lo habíamos llamado de otra manera, lo hacíamos hace años y lo llevábamos a la gente y lo hacíamos. ¿Me pueden contar un poco sobre las otras actividades que hacen? Básicamente van a lugares abandonados. Nosotros tenemos dos partes. La parte de Biofield, lo que hacemos, el biofil humano, tiene que ver puramente con la energía, con el biocampo humano, donde vamos y ayudamos a las personas a volver a su normalidad. La otra parte de nuestras actividades es que buscamos lugares para enriquecer nuestra experiencia. Lugares que presentan lo que llamamos actividades inexplicables, como quieras llamarlas tú o cualquiera que las escuche, ya sea fenómenos paranormales o actividades inexplicables. Lugares de poder que presentan fenómenos más allá de nuestra lógica. ¿Están en lugares específicos? Pero buscamos encontrarlos, sí, en lugares específicos. No siempre están en lugares abandonados, no suelen estar o en algún lugar donde haya energía, como dijimos antes. Hemos notado que cuando ocurre algún evento violento en algún lugar, También hay algo. no en todos, en algunos de los muchos que han ocurrido, porque Grecia también tiene una historia muy larga, con asesinatos, con guerras civiles. Lo hemos escuchado muchísimos. En algunos puntos no sabemos la razón, porque muestra algunas actividades que están más allá de nuestra lógica. Sí, o sea, escuchar voces, que se muevan objetos, ver que algo no está bien, sentirlo. Algunos de todos estos lugares, los muchos que hemos visitado, presentan algún fenómeno. Nosotros vamos y los estudiamos, los registramos, tenemos instrumentos especiales con los que medimos para ver las diferencias en la atmósfera, el suelo, la humedad, la temperatura. Medimos todo. Todo lo que podemos recopilar como material, lo evaluamos y sacamos nuestras propias conclusiones. Quiero que me cuentes sobre el equipo que tiene, por ejemplo, sobre el EMF que escuchamos en los juegos, en los videojuegos. ¿Ha visto que eso se ponga en rojo? Los EMF, ese ya es otro tema. Son dispositivos específicos, unidades de medición, que miden cualquier cosa que haya en la atmósfera, ya sea una onda de radio, una señal de televisión o Electricidad. carga eléctrica. No son tan especializados para eso, no son los dispositivos que usamos nosotros, son exclusivamente solo para medirlos. Condiciones, esas que discutimos antes, ya las han visto. Es decir, que estén activas, sí. Sí, lo hemos visto a gran escala. Bueno, el equipo que usamos es muy especializado y profesional, no se vende comercialmente. Porque nosotros hacemos pedidos especiales a empresas extranjeras que se dedican a productos tecnológicos, que fabriquen dispositivos especiales que midan las condiciones que nosotros queremos. Frecuencias, vibraciones de la atmósfera, humedad, temperatura, todo. No son los clásicos EMF que venden por 100 o 200 euros, son mucho más caros y se hacen bajo pedido específico. Son nuestros, con nuestras propias especificaciones. Y así tenemos un equipo tecnológico muy confiable para poder registrar cualquier actividad que ocurra en el lugar que vamos a investigar. Sí, entonces quiero que me digan, ¿creen que a veces algunos clientes podrían estarles jugando una broma? Flip, ¿sé a lo que te refieres? ¿Que nos hagan una broma? ¿Que vengan aquí solo por diversión para ver qué hacemos? ¿Sí? Puede que pase o que los llamen a algún lugar. Que nos inviten por diversión. No nos ha pasado nada así. Y que nos llamen para darnos, entre comillas, una reprimenda, sí. O para causarnos algún problema, sí. O para asustarnos y que no nos metamos en algún tema. ¿Que nos intimiden? Sí, nos han intimidado de esa manera con violencia. ¿Usted cómo reacciona generalmente ante eso? Nosotros tratamos de evaluar cada caso lo mejor que podemos y de actuar de la mejor manera posible. Y evitar esas situaciones, pero también ayudar a las personas que nos han llamado. A alguien que no cree en todo esto que acaba de decir, ¿qué le diría? ¿Que cambie? Que cambie de canal, que vea otra cosa porque no lo va a creer. Nosotros no intentamos convencer a nadie de nada. Hacemos lo que queremos y lo que creemos. Y quien quiera verlo, que lo vea. Quien no quiera que no lo vea, que lo vea. Quien no quiera que no lo vea así de rápido. En respuestas... Entonces, ¿sabes por qué? Por eso digo, ¿por qué intentar convencer a alguien de lo que haces? No tienes algo que ocultar. ¿Quieres convencerlo de algo que quieres ocultar? Yo no quiero convencerlo de nada. Que investigue por sí mismo. Hay tantas cosas en internet y tanta información que puede ver por sí solo. Si lo que dice tiene fundamento o no. Si no tiene fundamento, cambia de canal y va a otro. Lo que le sea más fácil ver y lo que le sea más fácil ver y lo que le sea más fácil ver y... Lo que digo tiene fundamento, si no tiene que lo crea. Quiero que me diga en general cómo ha sido la evolución en su campo. ¿Ha habido evolución en el campo? Sí, claramente ha habido una gran evolución.
¿Cuántos años lleva usted? Sí, sí. Si miro los años anteriores, no teníamos la tecnología que tenemos ahora ni el conocimiento técnico. Las cosas eran muy diferentes y no íbamos tan seguros, porque estábamos aprendiendo. La tecnología no nos ayudaba a entender más cosas. Ahora que la tecnología ha avanzado, tenemos una imagen mucho más completa de lo que sucede. Sí, ahora le haré una pregunta. Usted me dirá ahora, ¿cree que en general son válidos y ahora, pero afectarán mucho a otros trabajos? No sé, las cartas y esas cosas, o lo que dicen los mayores, leer el café o lo que sea. ¿Cómo surgieron todas esas cosas? De acuerdo, el ser humano, desde su existencia, quiere creer en cosas especiales. Déjame leerte el café, déjame ver tu mano. El ser humano, por naturaleza, quiere un poco de lo mágico, le gusta explorarlo. Sí, eso que en realidad no son las cartas, si lo vemos desde la antigüedad, era un medio para expresar su adivinación, una herramienta. Ahora, en la época moderna se ha vuelto un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más de marketing, un poco más... No sé, no quiero expresar mi opinión sobre eso. Si alguien quiere creer en eso, tiene derecho a hacerlo. Yo no me ocupo de esa parte, no es mi área. Pero eso no tiene nada que ver con la tecnología. Yo creo más en la tecnología. Sí, y lo que hacemos nosotros es tecnológico. Investigamos a través de datos, es decir, de instrumentos tecnológicos que nos muestran ciertos datos. No sé si dentro de 10 o 15 años resulte que los instrumentos que usamos no sean tan adecuados para detectar, digamos, las energías. Y hay otros, pero seguimos la evolución y cada vez renovamos nuestro equipo, pero siempre en la parte tecnológica. Sí. También una pregunta fuera de tema, si quieren contestar. ¿Ustedes creen que existen los extraterrestres? Bueno, Ahora en un universo tan enorme, ¿solo nosotros existimos? Por supuesto que no. Incluso desde la antigüedad. ¿Quieres dar un ejemplo que también vas a escribir? El profeta Elías bajó en un carro de fuego desde el cielo. Sí, eso es lo que dice nuestra religión. Entonces, allá en Perú, los murales que se han encontrado donde ves astronautas, ¿dónde los ves? ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo se lo imaginaron ellos para pintar con tanto detalle? Que hacían murales, pinturas en las rocas. ¿Cómo lo sabían eso? ¿Cuántas referencias no se han hecho sobre el cielo cuando en ese entonces no existía la tecnología como ahora, que ahora puede volar un avión furtivo y pensamos que es un disco volador? eso lo sabemos. Sí, aquí no dejas de decirlo todo el tiempo. Antes, digamos, hace 100 años, ¿sabíamos de un avión furtivo como para decir que volaba uno? Sí, entonces todos ellos veían algo. No puede ser que todos esos testimonios sean falsos, todos. Seguro que han hablado los pilotos, porque ahora un piloto, si dice algo que no es cierto, ¿verdad? Sí, es un poco raro. Tal vez en la aviación civil, con civiles y mucho trabajo. Dice, oye amigo, yo vi esto y esto y esto que no podía entender. Y volaba de una manera que los aviones de aquí en la Tierra no vuelan, digamos, no pueden estar hablando, digamos, pilotos de la Fuerza Aérea. ¿Es muy serio que un piloto en servicio diga algo así? ¿Es serio? ¿Serio? Va a poner a Pano en el congelador, o sea, para que asuma el peso de su responsabilidad en algo así. No es una persona cualquiera, no es Vagalis, no soy yo que ando en la motito, en mi scooter, en mi moto y miro al cielo y digo, ah, vi una nave espacial. Es una persona que trabaja en el cielo, que está todos los días en categorías, algo con el abrazo. Tantos gobernantes, tantos, y si te has dado cuenta últimamente, ahora salen un poco, ahora vuelan muchísimo. Claro, ahora también tienen otro objetivo, siempre asustar a la humanidad por algo, para que no se revele con todos los problemas que está pasando, pero dejan que poco a poco empiecen a aparecer esas cosas. Sí, también díganme, porque mencionaron un poco, quiero que hablemos sobre las pirámides. ¿Puede tener eso también relación? No sé, o no la tiene. Entonces, Sí, todo eso es un poco. En la antigüedad había muchas construcciones que siguen siendo inexplicables hasta ahora. creo que a ustedes también les interesan esas cosas, ¿no? No es que sean tan claras, ¿verdad? Sí, Digamos que todo... eso viene desde la antigüedad. Si buscas información sobre ellos, verás que tienen una relación, tienen una relación. Todo esto está conectado entre sí y con otros sistemas galácticos que tal vez hayan tenido contacto con los terrestres. Tienen que ver con las energías, tienen que ver con otras dimensiones, es un conjunto de cosas. Todo esto déjenme decirles también, porque antes les hablé de las estatuillas. Digamos, ¿en qué país o en qué lugar comenzó el biosintonismo? ¿Fue en Asia? En la época moderna comenzó con los científicos Tesla, Schumann, Orfengo y así sucesivamente. En la antigüedad comenzó con Pitágoras. ¿Pitágoras? Sí, Grecia antigua, todos ellos son... todos. Todos.
¿Existe alguna ciencia que empiece desde otro lugar? ¿Medicina, matemáticas, astrología? ¿Cómo decirlo? Pero ahora, dónde se encuentra la mayoría de la gente o la mayoría de los negocios que se dedican a esto? ¿En Europa? ¿Hay países en Europa que sean fuertes en esto? ¿Cuáles son las más fuertes? ¿En Grecia? ¿Ahora está empezando a llegar poco a poco? Sí, en los últimos años, o sea, ya ha empezado a tomar impulso. Recuerdo que cuando empecé no había nadie en esto. No sabían qué era el biosincronismo, pensaban que era algo médico, que ibas al hospital y te hacían algo como acupuntura, algo así. Sí, no tenía nada que ver, no sabían nada. Ahora, poco a poco, han salido otros también, han aumentado. Dispositivos que algunos funcionan y otros no funcionan. Pero la gente empieza a conocerlo, empieza a escuchar sobre el biosincronismo energético que tiene que ver con el biocampo del ser humano. ¿Existe la posibilidad de que alguien de alguna manera pueda hacer esto con meditación? ¿Puede disolverlo, controlarlo? La meditación tiene una relación con la meditación No puede. que ver con la meditación, pero puede llevar su cuerpo a un nivel, su psicocuerpo, a un estado de relajación tal que pueda detener el pensamiento de la mente y usar toda esa energía a su favor. Dijimos que la música hace eso. Ayuda mucho, ni lo discuto. Por eso también la usaban en la antigüedad. Usaban la lira y otros instrumentos en notas específicas. Ya sea que te curaban de algunas enfermedades mentales o físicas o por otras razones. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Incluso ahora, ¿los instrumentos musicales te levantan el ánimo o te ayudan a relajarte? Eso es exactamente. ¿Una pieza alegre te hace feliz? Sí, una pieza que toca notas, así. La vibración de las notas te puede poner triste, otra pieza diferente, otra pieza te cura la parte emocional. Todo eso tiene que ver. Déjame darte un último ejemplo para que entiendas. Si no existieran las frecuencias en este planeta, la vibración y la velocidad, la gente estaría indispuesta. No, nada sería como lo percibimos en este momento. Incluso la mesa no sería sólida. ¿Por qué vibran las moléculas? Sí, moléculas. Frecuencias, velocidad, todo eso juega un papel importante para ver la materia como es. Si faltaran esos tres elementos, no sería así, nuestra materia no sería diferente. Y eso que dijiste sobre la música es muy cierto, porque realmente escuchas algo que es deprimente, digamos triste, y luego te pone triste. Déjame darte otro ejemplo sencillo, digamos los colores. Los colores en realidad no existen, ¿eh? Son vibraciones que producen las plantas. Digamos, el rojo lo percibes como rojo en tu cerebro por la vibración que se envía al cerebro y este la decodifica. Así es, por eso no todas las personas ven exactamente los mismos matices de los colores. El rojo. No es, o sea, como lo veo yo, tú no puedes ver el rojo, lo ves con un tono diferente, muy parecido pero diferente. Por ejemplo, ¿cómo saben los animales qué planta comer y cuál no? ¿Lo has pensado? ¿Es su intuición? ¿Por qué algunos animales ven en blanco y negro? Blanco y negro. Por ejemplo, el perro. Dicen, bueno, no se puede probar científicamente, pero dicen que algunos animales ven en blanco y negro, blanco y negro. El rojo, el color que significa peligro, ¿cómo lo ven y no se acercan? ¿Cómo lo saben los animales? Déjame darte otro ejemplo. Los hongos. Hay miles de hongos y la mayoría son venenosos. ¿Cómo saben los animales qué hongos pueden comer y cuáles no deben comer? Lo que produce la propia planta, una vibración, el cerebro del animal lo descifra para que no la toque. Sí. Muchas, no podemos hablar horas interminables sobre todo esto, porque nuestra vida no es solo lo que vemos, también hay algo más. Como el aire, digamos que no ves el aire, pero existe. La electricidad no la ves, pero existe. Si pones la mano en el enchufe, la electricidad te va a dar un toque. Si sales afuera, te das cuenta de que el aire sopla, pero no lo ves, ¿verdad? No puedes verlo, ¿sí? Aquí. ¿Cuántas horas llevan aquí? Venimos solo ciertos días a la semana, no estamos todo el tiempo, venimos en horas específicas porque siempre estamos viajando. Al extranjero. ¿Cómo se enteraron de ustedes? Uno con el otro, un país con el otro, ni con el otro, ni con el otro, ni uno nos recomendó al otro. Esto ya lleva muchos años que lo hacemos nosotros. No puedo decirte que empecé por él o por él. Es una combinación de cosas. Vamos a muchísimos lugares, hemos ido a muchísimos países, especialmente en Europa. Hemos ido casi a todos los países. En verano cruzamos 10 países. La biosintonización no tiene nada que ver con otras cosas, o sea, que la otra persona deba hacer ejercicio, comer alimentos orgánicos, cualquier cosa, ninguna relación, no, ninguna relación. La biosintonización. ¿La biosintonización tiene que ver con la parte energética de la persona y no con la física? Seguramente si tienes una buena parte espiritual, energética, también ayuda al cuerpo en el sentido de estar equilibrado, sano y todo eso.
¿Cree que la frecuencia ahora con el celular y todo lo que tenemos se ha alterado? O sea, le voy a dar un ejemplo ahora. Por otro lado, había una doctora con la que hice una entrevista que dice que la testosterona del hombre ha bajado y que antes era más alta. ¿Cree que esto también, el hecho de que tenemos la tecnología, que todos los ritmos han cambiado, que nos han cambiado, esto también? Sí, mire. Porque también La otra parte, dicen que si caminas por el bosque descalzo, sin los zapatos, que te curas mejor. te curas mejor. Todo eso en general. Y cuando recibes mejores frecuencias, mira, existen las frecuencias beneficiosas y también hay frecuencias dañinas, como las del celular que mencionaste antes, tenía frecuencias dañinas. Pero eso es lo único que tenemos nosotros, por decirlo así. No tienes solo eso, tienes el wifi, tienes las ondas de radio dañinas y tu propia casa también. Es una bobina enorme, imagina que está construida con materiales, en la antigüedad construían con piedras y tierra, sí, así las casas eran saludables, con una buena frecuencia. Ahora tu casa está llena de metales por todas partes y básicamente se convierte en una antena. Y ahora imagina cuántas señales se emiten alrededor de tu casa, que son atraídas hacia adentro y tú duermes ahí dentro. Incluso la geopatología lo dice, que todas esas frecuencias que existen afuera, cuando tu casa está blindada con tantos metales alrededor, ¿por qué se convierte en una enorme bobina? ¿Cómo puedes quedarte adentro y bañarte con todo eso? ¿No se van a saturar las antenas, con señales, con satélites, con tu propio cuerpo? ¿Cuánto puede aguantar? Hay mediciones, y no solo tienes un celular, sino decenas de otras cosas también. De satélites, de telecomunicaciones, de miles de cosas. Si haces mediciones, te voy a mostrar ahora, cuando termine la entrevista, vamos a ir para que te muestre algunos instrumentos. La entrevista, vamos a ir para que te muestre algunos instrumentos. La entrevista, vamos a ir para que te muestre algunos instrumentos. ¿Por dónde estamos? ¿Cuántas frecuencias existen? ¿Qué marcan los instrumentos aquí adentro? Sí, bajo condiciones normales. Entonces vamos a la escala donde está el wifi, tu celular, tu computadora, esas cosas que usamos a diario, emiten, te vas a sorprender de qué tanto marcan. ¿Cómo puede el cuerpo humano soportar todo eso? Así es. Últimamente han aparecido tantas enfermedades, incluso enfermedades incurables que ya no se pueden tratar. ¿Por qué el cuerpo sufre daños tan graves, choques que ni los doctores pueden hacer nada? Claro, en los hospitales muere alguien y todo el pueblo lo sabe. Sí. ¿Cuánto tiempo viven las personas que no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Incluso la naturaleza, amigo. Vives en la naturaleza y no vives entre cemento donde no ves árboles, no ves la naturaleza. Todo eso es un poco dañino para el ser humano. Sí, no somos nosotros, no es. El ser humano no fue hecho para vivir entre cemento, adentro, dejando la naturaleza afuera, alejándose de la tierra. Sí, y eso, digamos, también se considera una terapia. Sí, también lo hacen como terapia, de caminar descalzo en la naturaleza. Es algo que mencionan muchas culturas, incluso lo mencionan muchos, hasta los médicos lo mencionan. Eso te dice que para relajarte, y probablemente los psicólogos lo dicen más, aunque tal vez también lo digan otros tipos de médicos. He escuchado que dicen que para calmarte, relajarte y quitarte la tensión, si tienes un parque cerca de tu casa, quítate los zapatos y camina un poco sobre la tierra y verás cómo te relajas después. Y de hecho, si lo pruebas y yo lo hago, te relaja, te da una tranquilidad mental. Esta cosa... Sí, que es algo inusual, creo, porque ¿quién hace eso? Uno diría, es increíble. Si tienes un jardín y lo haces un poco en tu jardín, toma una silla y saca los pies de tus zapatos y siéntate en el jardín y ponlos en la tierra. O sea, no hay manera de que no sientas esa soledad, sientes esa tranquilidad que atraviesa tu cuerpo. Usted ahora que va así al campo y también está en la ciudad, ¿qué diferencia ve así en la mentalidad de las personas? Mire, el campo tiene una calidad de vida mucho mejor. No hay duda, tiene personas más sanas, tiene personas más relajadas, no tiene ese manicomio que tienen las ciudades aquí en Atenas, es un manicomio enorme, porque el ritmo de vida es muy rápido y esa velocidad causa mucha agitación. En la provincia no es así, las cosas son más relajadas y eso les da la oportunidad a las personas de vivir un poco con más calidad. Sí, ahí tienen otros problemas de vida. Sí, pero en cuanto a calidad, alimentación, ambiente, en cuanto a espacio, es 10 veces mejor que en la ciudad. Bueno, ahora quiero que hablemos en general sobre los planes futuros que tienen. ¿Pueden mencionar planes futuros? Es desarrollar mucho más lo que hacemos en Grecia, que la gente lo conozca mucho más. ¿Van a hacer más oficinas o algo más? Es decir, Para nosotros no es tanto la oficina, porque viajamos. La gente viene a vernos a nosotros, personas específicas, con una manera específica en la que trabajamos,
Viajamos por todas partes, no queremos desarrollarlo en el sentido de abrir muchas oficinas, queremos que la gente lo conozca para que tenga la oportunidad de la terapia espiritual. Conmigo está Nikos Katsigiannis, es el copropietario. Nikos, muchas gracias. Nosotros te agradecemos que hayas venido. ¿Es así? Unas preguntas un poco más prácticas del público porque puede que no sepamos exactamente qué está pasando. Bueno, preguntan qué es exactamente lo que haces en una sesión que vamos a ver después, pero ¿qué es exactamente lo que sucede? La primera parte que hacemos es una conversación con el señor o la señora que va a venir para ver qué necesita, qué problema enfrenta y qué le preocupa. En la segunda fase pasaremos a un escaneo para medir su campo energético que emite y de ahí pasaremos al proceso de bioresonancia. Sí, aquí dice, está bien, hay una máquina, pero también se puede hacer solo energéticamente de otra manera. Hay muchas maneras. La manera clásica, Ustedes lo hacen de manera gradual, despacio. nosotros lo hacemos según las necesidades de cada persona. Cada persona tiene diferentes necesidades, diferentes problemas y necesitará una forma diferente de afrontarlos. Aquí preguntan si preguntamos si duele, si sientes algo. No, no duele. Es un proceso completamente indoloro. Lo único que sientes son las vibraciones en tus manos, como un cosquilleo. Sí. Quiero que sea ligero, muy quiero que sea ligero. ¿Y cuánto tiempo dura? Depende, la primera sesión. Porque no podemos introducir de golpe algunas frecuencias en el organismo humano. Puede durar alrededor de 10 o 15 minutos y después depende. Según cómo responda el organismo y cada persona, nosotros aumentamos el tiempo que se necesita en las siguientes sesiones. ¿Existe alguna conexión con otras prácticas como el Reiki o la meditación? La meditación ayuda muchísimo para que puedas fortalecer tu mundo interior y estar en un nivel espiritual muy alto. ¿Ha habido algún caso en el que alguien se haya curado de algo grave? Cuando dices grave, ¿qué? Creo. ¿Así? ¿Ayuda? ¿Aquí? Si queremos decir que algo grave es que alguien tenga cáncer, seguro que con la bioresonancia no se cura el cáncer, depende de cada quien lo que considere grave. Viene mucha gente que tiene algunos problemas internos que consideran muy graves. Sí, eso le ayuda muchísimo. ¿Ha habido, digamos, alguna persona que le haya dicho que le salvó la vida? Muchísima gente. Porque muchas circunstancias de su vida lo llevaron a un estancamiento económico y energético que muchos tenían. Mucha gente había pensado en poner fin a su vida porque encontraba muchas salidas a través de la bioresonancia. Su espíritu alcanzó un equilibrio. Se le despejaron la mente y las ideas y tomó decisiones más correctas para su vida en el futuro. Y eso le ayudó muchísimo a encontrar su camino, ya sea en temas familiares, con su esposa, su familia, sus hijos o a nivel profesional. ¿Alguna vez ha rechazado a un cliente? No, nunca hemos rechazado a un cliente, porque todo el mundo es bienvenido. Que nos cuente su problema, que lo entendamos, que lo comprendamos, que veamos cuál es la profundidad del problema y que encontremos una solución. Nosotros estamos aquí para encontrar soluciones y ayudar a la gente, no para rechazarla fácilmente. Sí. Sí, ¿hay estafadores en este ámbito? En todos los ámbitos hay estafadores. Todos los sectores tienen a alguien que va a intentar engañarte. Yo quiero creer de buena fe que no lo consideraré así. Alguien que tiene un nivel espiritual muy bajo, que encuentra a una persona necesitada para aprovecharse de ella, sí. ¿Cuál es la mentira más grande que se dice sobre la bioresonancia? Que puede curar enfermedades incurables. Hay varios expertos en Internet que dicen que cura enfermedades incurables que la ciencia no puede curar. Eso es una mentira obvia. Algunos, por el afán de lucro, buscan aprovecharse de personas que se encuentran en una situación psicológica muy mala. Porque una persona diagnosticada con cáncer cree que su vida está terminando, está desesperada y hay algunas personas que le venden esperanza. Eso es lo peor. Bueno, Nico. Entonces Nico, quiero que me cuentes también un incidente que me dijiste que querías mencionar, que fue muy intenso en general. ¿Cuál fue ese incidente que querías mencionar?
Los que están activos en este ámbito hemos recibido amenazas en el pasado y estamos haciendo algunas investigaciones respecto a este tema. Recientemente, de nuevo nos encontramos en un lugar mientras investigábamos sitios donde se realizan ceremonias. Obviamente la interrumpimos, la detuvimos justo a tiempo, alguna ceremonia. Fuimos a un edificio abandonado, en algún lugar de la provincia, donde nos habían dicho que se iba a realizar alguna ceremonia en algún momento próximo. Y encontramos un cadáver colgando dentro de una bolsa. Obviamente ese cadáver, esa persona que estaba dentro de la bolsa, no la abrimos, avisamos a la policía y la declaración correspondiente la tomó el departamento de policía. Era una persona que estaba destinada para alguna ceremonia. ¿No es aterrador cuando estás en medio de la nada, en un edificio abandonado, en plena noche, ver un cadáver colgando? ¿Sabes qué? No he entendido. ¿No han visto símbolos que son fenómenos? Sí, existen, hay algunos países. ¿Ver pentagramas? Sí, hemos encontrado en algunos lugares algunos símbolos y también fundidos y sin trabajar, y los hemos encontrado en ese lugar específico. ¿No los encontramos? No los encontramos. Probablemente fue la primera vez para nosotros. Se estaba preparando para hacer algún tipo de ceremonia. ¿Pero has visto, dijiste, y velas y ofrendas? Sí, lo hemos visto en muchos lugares. Que son lugares abandonados. De noche hemos entrado en lugares donde se hacen rituales, en algunos edificios extraños, muy aislados, donde se hacen rituales. Hemos visto muchísimas cosas hoy y si alguien sigue nuestros canales las verá. También las hemos subido a internet, yo no las pondría. No. ¿Cree que el satanismo está relacionado con los masones y todo eso que dicen? Algunas prácticas o algunas costumbres. Tal vez se parezcan, pero no creo que una cosa tenga relación con la otra. No es lo mismo una cosa que la otra. Sí. No. Creo que la masonería es una hermandad que cree en algo. Sí, el satanismo es otra cosa. Para empezar, creo que quienes hacen rituales satánicos en Grecia lo han combinado con sacrificios humanos, con orgías, con cosas que no tienen nada que ver entre sí. Sí. Porque si ves la historia más conocida de satanistas que ocurrió hace unos 20 años en Palini, y todo eso mataron gente sin razón y hacían orgías entre ellos. ¿No tiene nada que ver eso con esto? ¿Dicen las masonas que la masonería? Está bien, ahora vamos a otra parte que no tiene nada que ver con nosotros. Ahora solo vamos a abrir un paréntesis y luego lo cerraremos. Se escucha, sí, perrito. No es algo del mundo. Bueno, no tiene nada que ver. Es una hermandad que tiene personas espiritualmente superiores que según ciertos criterios se integran en su círculo. Yo solo lo digo porque la gente podría confundirse, ya saben. Está bien, la gente... Desafortunadamente, vivimos en una época en la que todos tienen conocimientos, pero nadie realmente sabe nada. Sí, todos tienen una opinión, sí, todos lo saben todo. Tienen opinión, lo saben todo, pero en profundidad las personas realmente informadas son muy pocas, Quiero que me digas algo para que podamos cerrar esto. Quiero, antes de hacer mi biosensor, ustedes, en general con las redes sociales, ¿qué comentarios suelen escribirles? Bueno, está bien, nosotros no vemos las redes sociales. Nosotros buscamos mostrar nuestro trabajo, buscamos mostrar eso para lo que la gente nos llama. O la gente viene a nuestro lugar o nos llaman para que vayamos, para hacer bien nuestro trabajo. Ahora, ¿no los ves para nada? No nos importan en absoluto los comentarios, lo que se diga, porque existimos, estamos en una época de canibalismo humano. Y déjenme decir algo más, que no sé si se ha mencionado. Escuchen todo esto. Antes al tonto lo conocían en su barrio, ahora lo conocen todos. Así que relájense, no estamos ocupados. Cada quien va a entrar a escribir porque no tiene nada que hacer, es simplemente parte de su vida. Era la persona que nunca tenía amigos y gracias a las redes sociales ahora tiene voz. Nadie lo escuchaba antes y ahora puede escribir sobre cualquiera. Ahora nosotros vamos a hacer la sesión para ver cómo es. Me dijiste que pasarías para hacer una sesión, pero ¿quieres grabar también el lugar? ¿Entonces todavía no nos despedimos de la gente? No, está bien, todavía tenemos tiempo.
Purificando a agua. Subtítulos Outer Wave. Subtítulos Outer Wave. ¿Cómo te ¿Pareció eso? Dijiste. fue parte del proceso? Hicimos frecuencias de Outer Wave. ¿Qué es la Outer Wave? Algunas escalas. Hay otras escalas también, dependiendo de lo que tenga cada uno energéticamente. Vamos también al programa correspondiente. Ahora, a ti te hicimos una pequeña demostración para que veas cómo funciona todo esto en una persona. Eso fue intenso ahora, fue muy suave, suave, muy suave. Sí, el proceso tiene algunos pasos que deben... Empezamos desde el principio con frecuencias suaves. Fue muy suave, suave, fue muy suave. Sí, el proceso tiene algunos pasos que deben seguirse. Empezamos desde el principio con frecuencias suaves y comenzamos a subir de nivel hasta que terminamos. Me pareció muy novedoso. Intentaba un poco combinar la vibración con el sonido y con lo de arriba. Con los subtítulos y una experiencia que tuve, me hice subtítulos Outer Wave, subtítulos. Creo que con el tiempo, porque con el tiempo definitivamente te vuelves mejor en eso, mira. Te vuelves mucho mejor. Ahora, si siguiéramos Outer Wave, el esquema del proceso iría más o menos en la hora de subtítulos de Outer Wave. Verías cambios incluso arriba. Directamente en ti, es decir, cada frecuencia específica que entrara la sentirías de manera diferente. Esto funciona, tarda 3 días en completarse, siempre y cuando hagamos esta sintonización, en 3 días se completa. Estas frecuencias dentro de nuestro organismo, cada día verás una mejora y desde mañana que dormirás más ligero, verás, dormirás y te levantarás con más energía. Gran ánimo, felicidad, esto te da muchos impulsos y cada día será mejor. Eso fue todo en general, está bien el video y todo eso en lo que pensaba, pero trataba de sentirlo, de sentir la calma, cualquier cosa. Eso es lo que ofrece esto, muchas gracias. Nosotros te agradecemos. Creo que la gente también conoció todo este ámbito, así que eso fue un gusto para mí. Y nosotros también nos alegramos. Que estés bien. Entonces, También agradecemos a la gente que se quedó hasta el final. Voy a dejar su Instagram abajo, cualquier cosa, las redes sociales para que les manden mensaje. Cerramos el video. Adiós.